Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches todos los amigos del Instituto Panamericano de las Letras. Para mí, Juan León Fallas, coordinador internacional del Instituto, y en nombre también de nuestro director, Julio César Cerruti López, es un honor la noche de hoy, el día de hoy, compartir con una de las grandes poetas muy admiradas de México, ¿verdad? Que siempre ella pues tiene un romanticismo precioso que ustedes ahora van a quedar encantados con los poemas de ella. Es una poetisa que tiene un alma realmente maravillosa desde el punto de vista romántico y tiene unas poesías pues que hacen bastante soñar y vibrar el alma. Entonces, sin más preámbulos, voy a leer un poquito acerca de la biografía para ir conociendo a nuestra invitada del día de hoy. Dice que Erika Cristina Rodríguez Padrón, dice que nace en Chihuahua, México en 1975, Tabasco, México. Licenciada en Administración de Recursos Humanos, conferencista literaria, conductora de televisión, locutora de radio, escritora, promotora de la cultura, escribe lírica y narrativa desde los 13 años de edad. Cuenta con 7 poemarios personales: Púrpura Azul en el 2015, Cósmico en el 2017, Multiversos en el 2018, Cuántico en el 2019, Lianaquea en el 2020, Universo en el 2021, Antares en el 2022, así como novelas Las Flores de Jardín, que es de romance, y La Bruja Maizal, que es una novela de terror. Es creadora de diversos relatos, cuentos, artículos de opinión. En el colectivo ha publicado 17 antologías poéticas, 12 ediciones de cuento infantil y ha participado en revistas, blogs, páginas literarias nacionales e internacionales. Ha ganado concursos de poesía y declamación y sus obras han sido publicadas y difundidas de manera impresa, digital, radiofónica, audiovisual en México y en muchos otros países. Está diplomada en mediación de lectura por el Programa Nacional de Salas de Lectura México, realiza lecturas en voz alta desde las redes sociales y produce un programa en línea desde su Facebook page de E-Padrón de Corte Cultural. Entonces, realmente, digamos, tenemos el día de hoy, pues, una mujer muy polifacética, ¿verdad? Que se desempeña en muchas áreas, ¿verdad? Desde recursos humanos hasta todo lo que es la parte de las bellas letras. Ha incursionado en literatura infantil, también en poesía, ha ganado muchos concursos y novelas, tanto de terror como de corte romántico. Entonces estamos ante realmente pues una persona muy importante dentro de las letras de México, y yo que la sigo en las redes y que he visto algunos de los programas y transmisiones, realmente pues es un honor para el Instituto Panamericano de las Letras que se viste llegar a tener hoy a Erika Padrón. Entonces, Erika, me gustaría que te presentaras con los amigos y que quisieras dirigirles algunas palabras. Muchísimas gracias, Juan. Antes que nada, agradecer de verdad enormemente la invitación a ti, al Instituto
Instituto Panamericano de las Letras. De verdad es un gusto para mí estar aquí. Un gustazo, yo también igual por ahí, bueno, te leo, leo a la gente también que compartes en tus redes y pues siempre es muy interesante conocer también las letras y el arte de otros lares, ¿no? De otros países. Entonces, de verdad que me siento de verdad muy halagada por tu invitación y muy contenta de acompañarlos desde este rinconcito de México, del sureste, desde Villahermosa, Tabasco, la tierra del chocolate, el peje lagarto, la cultura olmeca y de grandes escritores, bueno, podría mencionar a un montón y decir que no nací en Tabasco, pero lo siento como mío, vivo en él desde que tengo 10 años, entonces lo adoro, lo amo, he escrito mucho para él también y para México, ¿no? Finalmente considero que el Internet, si algo bueno tiene es esto, que nos apertura hacia otras latitudes y mira, pues ahora estamos por allá en ese hermosísimo país tuyo y de verdad que yo me siento muy, muy halagada. Pues aquí estamos, yo estoy a tu disposición, lo que tú me quieras preguntar, lo que me quieras decir, con muchísimo gusto y un saludo a toda la gente que te sigue por allá en este bello país. Ok, muchísimas gracias, Erika. Pues sí, realmente, digamos, es de admirar mucho, ¿verdad? Una mujer que realmente, digamos, relativamente es bastante joven y que tenga, pues, una carrera cultural tan importante y tan amplia, ¿verdad? Es muy de admirar. Cuentas que empezaste desde muy pequeña, ¿verdad? En la afición de lo que es las letras. ¿A qué se debió o qué te impulsó desde niña a escribir, Erika? Sí, vamos a hacer un poquito de historia, un poquito, porque soy súper joven. Ujú. No, mi edad siempre la digo públicamente, ¿no? 47 años, muy bien vividitos y bueno, fíjate que yo, fue algo bien curioso lo que me pasó, porque fue muy pequeñita, yo desde los 6 años, digamos que la poesía me encontró. Y digo esto porque yo no la busqué, imagínate esa edad, no, ni leer, apenas empezaba yo a leer, pero me tocó de una manera tan impresionante que los primeros poemas fueron aprendidos de memoria. Entonces yo recitaba este arte de la recitación a esa edad, 6 7 años. Entonces, ¿cómo llegó a mí? Bueno, mi papá era una persona que le gustaba pues también la lectura y cuando él llegaba del trabajo en esas vidas nocturnas de antaño, llegaba ya que estaba descansando después de comer y la merienda, se tomaba su café, ponía la consola y ponía discos de estos de acetato enormes de grandes declamadores de esa época. Y yo pues era una niña que jugaba ahí con mis juguetes a su lado, escuchaba. Entonces a mí me gustaba mucho y los niños pues tú sabes que somos una esponja. Yo me empecé a aprender poemas tan grandes como el Brindis de Bohemia o los Motivos del Lobo, que mínimo duras 10 minutos recitándolos a esas edades. Entonces me tocó mucho, conocí a muchos escritores en este sentido y es algo que cuando te toca, pues como todo arte, ya no te suelta, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, mi hermano mayor vio mi interés en este sentido y él, pues que era el mayor, me empezó a regalar libros de literatura en general, pero de poesía porque veía que a mí me gustaba, entonces ahí fui conociendo grandes mentes literatas de la lírica y también de la narrativa, y pues siempre me gustó muchísimo, aparte la escuela, ¿no? Y las tareas, etcétera, complementar con la lectura y con la escritura. Eran versos muy simples, lo primero que yo escribía, historias muy pequeñas, ¿no? En extensión y creo que como todo escritor empezamos así, escribí obvio para mí, no para nada más. De hecho, los primeros versos, el romántico, todo para un chico que me gustaba, siendo yo Mm. adolescente, ¿no? Entonces, fue este primer acercamiento
que me llevó por este camino y a la par de todo lo demás que hice académicamente y laboralmente, nunca dejé la literatura de lado, al contrario, siempre ha sido mi apoyo, mi punto también, mi flexión, mi ayuda y me ha servido muchísimo, de verdad, para desempeñarme en todas las demás tareas, la lectura y el poder desarrollar las ideas y los pensamientos a través de la escritura, creo que eso es de las cosas más maravillosas que te puedo decir también que me ha dejado todo este proceso, ¿no? De escribir y de leer. Así que bueno, pues así fue como me tocó, siendo muy, muy chiquita y fue una manera también quizá mágica, ¿no? Yo era la típica niña que en la escuela preguntaba a la maestra, ¿quién quiere decir un poema? Yo me sé un montón. eh, también esa inquietud que tenemos desde pequeño, ¿no? De que a lo mejor tenemos la facilidad de hacer algo y pues no nos da vergüenza y nos animamos y participamos y de esta manera vamos explorando en este mundo que es maravilloso, porque a mí créeme que la literatura me ha dejado grandes satisfacciones, grandes amistades, eh, mil cosas. Entonces, qué decirte, pues, de acercamiento primero, y ya aprovecho para toda la gente que nos está escuchando. Si ustedes ven que sus niños, los pequeños de su casa, de su familia, les llama la atención la lectura o la poesía, cualquiera de las artes, en específico estas de las que estamos hablando, apóyenlos, denles libros, regálenles cuentos, regálenle cómics, lean con ellos, porque de verdad creo que es de las cosas, de las herencias más grandes y más bellas que le podemos heredar a las nuevas generaciones. Claro. Aquí, digamos, en Costa Rica, por ejemplo, existe un instituto, ¿verdad? Un instituto que se llama el Conservatorio Castella, que Ajá. es un instituto que prepara a los jóvenes y a los niños, desde muy niños, a todos aquellos niños que tienen inquietudes literarias, que tienen inquietudes artísticas, folclóricas, baile, danza y pintura, escultura, etcétera. Y ahí han salido grandes poetas, han salido grandes pintores, grandes escultores y cantantes, y etcétera. Entonces, yo creo que el mundo del arte y también tienen un rendimiento académico bastante sobresaliente. Y ya eso, digamos, se viene trabajando hace muchos años y ya se sabía de la neurociencia, que hablaba sobre la importancia de cultivar en los niños el arte como una forma de proyectar todas las neuronas que forman parte de su cerebro y activar áreas cerebrales Claro. digamos, podrían estar un poco más desarrolladas si se dan esas sinapsis, si se dan esas interacciones neurológicas que sean impulsadas a través del arte, el baile, la pintura, la escultura, la poesía, porque la poesía es un ritmo musical, ¿verdad? Es también música. Digamos, cuando vos expresas una poesía bella, decía el Tao, es como un minuto en el limbo. Usted quiere atrapar esa belleza y es un suspiro y se te va a las manos como al agua, ¿verdad? Sí, bueno, finalmente somos un Orfeo, ¿no? En este arte. Y la cuestión además que mencionas es los grandes rapsodas, o los primeros más bien rapsodas en la historia, era cantado lo que nos contaba la historia, valga la Claro. redundancia, en su texto, en su poesía, en su narrativa, pero la cantaban. Entonces, por eso a los recitadores o a los declamadores hoy se les denomina rapsodas, ¿no? A quien está leyendo Claro, este tipo de obra. desde Homero, por ejemplo, la Claro, Ilíada, la Odisea, están llenas de música y belleza. Por ejemplo, eso la Divina que Comedia, Dante, hay muchísimas que se muestran en esta forma, ¿no? eso que están traducidos al español y se ve esa belleza, ¿verdad? Se ve esa belleza.
Y eso, digamos, en el lenguaje antiguo, griego, por poner un ejemplo, griego antiguo, eso se debe escuchar como los dioses, ¿verdad? En la lengua de ellos. No, o el mismo Gilgamesh, ¿no? O sea, Ujú. si nos vamos hasta Mesopotamia, Sí, es es una que se maravilla. inició, la literatura actual, la que conocemos hoy día, inició con un poema, imagínate, es algo maravilloso escuchar. Sí, claro. Y de hecho, digamos, bueno, yo soy historiador, me presento un Ah, mira, poquito, sí. Yo soy, bueno, yo soy poeta y también soy historiador y soy asesor de estudios sociales y pues andamos en eso, viendo, digamos, las escuelas, los chiquitos, el desarrollo de los mismos, cómo aprenden. Y bueno, eso siempre ha sido maravilloso. Y yo creo que, digamos, la literatura, el arte y la poesía, pues deben de estar de la mano con el proceso del desarrollo cognitivo. Porque de hecho, digamos, todo avance eh, que permita al ser humano evolucionar un poquito acerca de su percepción, autopercepción o autoestima, como lo llaman algunos psicólogos, eso le permite al ser humano, digamos, conceptualizarse de una manera más holística y más empoderada. Por ejemplo, digamos, veo el claro. caso tuyo, que sos una gran líder, digamos, lideras procesos de comunicación, como por decir, tener tu propio canal cultural, sales en varios programas en México, donde proyecta la cultura y entrevistas también a otros poetas y otros escritores. Entonces, esa soltura y esa riqueza de vocabulario y esa seguridad que vos proyectás cuando hablas, pues eso refleja un liderazgo que fuiste desarrollando desde muy niña, ¿verdad? Desde los 13 años y que, digamos, se relaciona también mucho con tu carrera, ¿verdad? De recursos humanos, de gestión de recursos humanos. Eh, es una maravilla, digamos, cómo la poesía, el arte y la literatura pueden llevar a un pleno desarrollo de un ser humano pues maravilloso, que no solo se destaca en una área, sino que también puede ser multifacética, como el caso tuyo, ¿verdad? Que, Muchas gracias. A veces uno se diría, te metes en tantas cosas, luego vienes, volteas a ver y dices, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Tienes mm, toda la razón, a veces dices, no, o sea, ya no, estoy demasiado saturada. Incluso ha habido ocasiones en las que he tenido que declinar proyectos porque pues ya diría el dicho acá, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, si las cosas se van a hacer, hay que hacerlas bien hechas, entonces también un respeto hacia la colaboración y el trabajo que se hace individual o en conjunto. claro. Y en ese sentido, sí, yo siempre fui muy inquieta desde pequeña y muy curiosa. Soy fan number one de Leonardo da Vinci, entonces yo creo que le aprendí mucho en su conducta, en su mala conducta, de hacer Sí, varias cosas. Y la verdad que, pues tratamos de hacer. Yo, la verdad, considero que aunque no haya sido tanto lo que yo he tocado todavía, pues sí lo he hecho con muchísimo cariño, con el corazón, queriendo que las cosas salgan bien. Y en ese sentido, yo subrayo lo que dices, la literatura en general nos va a ayudar en todo ámbito, en la manera, incluso en que aprendemos simplemente nuevas palabras, cómo nos expresamos, cómo nos conducimos, conocemos situaciones, conocemos personajes, historias, países, sin salir de casa, ¿no? Leyendo un libro. Entonces, creo que todo ese aprendizaje y ese bagaje se va acumulando en esa mochila que todos tenemos y que nos va finalmente haciendo la experiencia de vida y que nos da esta apertura pues para poder interactuar con otras personas o para poder desarrollar una tarea de una mejor forma. Entonces, sí, pues a lo mejor será que como persona también que apoya a grupos para la lectura, pues no me voy a cansar tampoco de repetirlo. Cada que tengan la oportunidad, lean. Luego yo doy charlas a jóvenes, normalmente de nivel medio superior y superior acá en México. Y, y siempre les digo lo mismo.
A mí me da igual si ustedes leen en una tablet, si leen en un celular, si leen en el periódico, si leen un cómic, si leen un manga. Lo importante es que lean. Es una generación, esta nueva generación, es la generación que más lee y que más escribe porque están con el teléfono día y noche. Claro. Lo que Hay pasa, cuidado nada más que lees y que sí, escribes, ¿no? correcto. Pero el punto medular es que estás leyendo. O sea, Ujú. finalmente estás leyendo y que entre todo lo que estás ahí con tus prompts, pues te encuentras cosas interesantes. Entonces, también eso ha sido otro motivo por el que luego me ves muy metida en redes, porque creo que si no nos actualizamos, pues nos quedamos allí atrás. Y si queremos poner un granito de arena en pro de esta juventud, de esta niñez, pues creo que también debemos inmiscuirnos en estos medios para que cuando ellos estén por ahí buscando reggaetón o otras cuestiones, pues se topen de pronto con un poema, ¿no? A lo mejor escuchan algo de Benedetti o de Cortázar y dicen, ay, caray, qué bonito, y ya ganaste. Finalmente, con que alguien te lea o alguien te escuche, ya ganaste mucho. Y creo que es parte también de esta actualización constante que tendríamos que tener, ¿no? En función de esto que te comento, porque sí es algo que me preocupa mucho en las nuevas generaciones. Quizá como mamá también lo veo, porque yo soy madre de un joven, de dos adolescentes, y veo, o sea, no podemos estar ciegos a lo que ocurre en el mundo. Entonces también parte de esta preocupación es eso, ¿no? De qué hacer desde esta trinchera en pro del beneficio de estas nuevas mentes, porque finalmente son los que van a ser los dueños del mundo futuro, ¿no? Entonces, creo que es un compromiso de los adultos dejar algo bueno, una buena base en toda esta función para ellos mismos. Claro, un legado desde el punto de vista Claro, inmaterial, ¿verdad? Porque, bueno, intangible podrían llamar ahora la parte de la sí, cultura, ¿verdad? Un legado intangible, pero que sigue siendo parte de neuronal de nuestro propio yo y que eso es heredado de generación en generación, eh, de, que forma parte inclusive de nuestros genes culturales de la cultura occidental. Aquí es correcto. quisiera, digamos, enviarle un saludo afectuoso a Orius Mabel Peña Sepúlveda. Ella es una poeta chilena que es embajadora cultural de Chile y dice que manda un afectuoso saludo desde Cuaruré, Chile, hasta Costa Rica y dice que está encantada con una ponencia del día de hoy. Entonces, un saludo para Doris Mael Sepúlveda, que es una Que gran vamos poeta. hasta Chile con Doris, claro que sí. Uh-huh. Yo también obviamente que la he encontrado en redes, es una gran escritora y decir esto, ¿no? Es lo que yo te decía, cómo nos hermana también la letra, creo que es parte de este compromiso y de esta belleza. Así que un abrazo hasta Chile y a toda la gente linda, pura vida, ¿no? En Pura respeto. vida, claro. Eh, eh, Dor- perdón, Erika, yo, digamos, he leído y he escuchado algunos de los poemas tuyos y realmente, digamos, tienen una característica. Uno cuando lee un poema tuyo, uno suspira y se deja ir como en las alas del viento, ¿ah? Como si fuera una mariposa, un pájaro errante, o un Ulises en busca de su Itaca. Es una maravilla, digamos, la forma en que vos hilvanás tus poesías. ¿Qué inspira a Erika, digamos, a tener poesías tan bellas, inspiradas? ¿En qué se inspira Erika para escribir tan Pues lindo? muchas gracias por los piropos. Es una respuesta un poco amplia porque pues he escrito prácticamente ya varios temas, no suelo escribir solamente romance o solamente desamor. eh, Le he cantado a muchas cosas. Me preocupan las cuestiones sociales y si estoy de acuerdo en un enfoque o no estoy de acuerdo, protesto por algo, también lo hago a través de la pluma. Entonces tengo problemas de índole
poesía y al Estado le he escrito mucho. También me da la vena filosófica, entonces en estas cuestiones también tengo varios textos desarrollados. Obviamente al amor no lo podemos dejar de lado jamás, es nuestro motor. Al desamor, porque el uno sin el otro pues es como la sal y la pimienta del asunto. También escribo erotismo con un lenguaje que la verdad me gusta cuidarlo mucho. Respeto muchísimo yo al lector, yo creo que es algo que siempre he tenido así muy presente, que igual por eso luego me trabajo mucho el texto, en el sentido que lo reviso y lo reviso y lo reviso, porque si quisiera que si alguien lee un poema de Padrón erótico, le agrade, le quede un buen sabor en la cabeza, en la memoria, y bueno, en ese sentido también escribo erótico, y tengo muchos eróticos. Luego me dicen, oye, porque es que no los lees en tus en vivos o no los compartes en tu muro. Eso digo, tienes que comprar el libro. Pero sí, en general, este sería donde me he movido, y sí me gusta mucho, te digo, trabajar el texto, porque pues como todo escritor, ¿no? Te viene de pronto la idea, y la idea es visceral o es Emotiva. del Ujú. corazón, ¿no? Directamente. Y Ok, volvemos nuevamente después de problemas técnicos a estar nuevamente con Erika. Erika, ¿me escuchas bien, Erika? te oigo perfecto, alto y claro. Ok. Erika, me gustaría en esta segunda etapa que nos Sí, compartieras un poquito acerca de tu obra literaria, para que los poetas del Instituto Panamericano de las Letras te conozcan en esa maravillosa faceta como escritora. bueno, por aquí he preparado algunos textos que sí me gustaría compartir con ustedes. Y bueno, en esa espera, ¿no? Finalmente de poder tocarlos, aunque sea en un verso, y que se haga la magia que logra la literatura al final del día. Así que bueno, esto se llama Inexistente, espero que les guste, es de mi poemario multiversos Inexistente. Tengo el alma abigarrada, el espectro diluido entre los sueños, la ilusión desenfocada sin razón, ablución de los besos que sin roce se posaran, harías tiempo algún quizá sobre tus cartas no escritas, perdidas en el silencio, calladas. Tengo el alma desgarrada con parsimonia de adiós, la ternura evaporada del abrazo sosegante que olvidaste en tu interior. Las flores que no me diste se resisten a secarse entre las hojas del libro que escribiera nuestro andar. Soporífera la espera, adormece como el sol en un día de primavera, inundante dulce aroma de rosas imaginadas que el tiempo tornó en hastío, costumbre de te amos en besos fríos, decadente, triste, amargo, en un amor que no existe, inexistente. Qué bello, bellísimo. Gracias. Sí. Lo deja uno sin palabras, nada más queda uno como extasiado escuchando esa belleza Bueno, lírica. Mm, seguimos claro. leyendo. Ujú. Este se llama Absenta, el anterior fue más inclinado hacia el verso libre, esto ya es un verso más medido, pues esto es Absenta. Acaricia tu viento delicado murmullo, desdobladamente genuino de tu amor.
Olvido mis desvelos, me meces en tu arrullo, romance limerente y majestuoso rumor. Musa soy de tus dedos en sagrado bautismo, traspasas mi cuerpo como la suave brisa, cual demonio y ángel miras mi arcaísmo, elevando mis alas, transmutando mi prisma. Oro tu afonía, sonoro azul clamor, y bebo de tu cáliz desdeñando abismos. Un cóndor abstraído, he dejado el dolor. Soy un ave sedienta rompiendo espejismos. Ríes con tu voz suave, verde absenta licor. Tal vez en su áspid, olvidado a suerte, en el ámbar más dulce, degustando el candor, como infeliz tregua, la espléndida amor. Absent. Qué belleza de figuras, ¿verdad? Están inmersas en ese poema. Que uno se imagina, tiene muchas imágenes, ¿verdad? Desde... Muchas gracias. Pues sí, es lo que yo te decía, tratamos de trabajar la idea, la imagen precisamente para que al oír el texto, al leerlo, pues tengas Y esto. después un lenguaje muy fino, muy refinado, con muy culto, ¿verdad? Es parte del culturalismo gongoriano, me hizo recordar un poco a Góngora. Sí. Ujú, Qué observador es usted, señor sí, historiador. ajá, Esto se llama Orgullo, lo que les voy a compartir es un poema que yo hice un poco para reivindicar este trato que le damos muchas veces, lastimosamente, a los pueblos originarios de México, y me atrevería a decir de todo aquel país que tiene pueblos originarios. Esto se llama Orgullo. Quienes te desdeñan por tu tez morena, guaraches de cuero, la blusa bordada, rebozo, ancha falda, camisa de manta y simple sombrero. Quienes de reojo critican tus tensas o hasta ese lenguaje que no comprendieron. Tzetzal, Totonaca, Tzotzil Mixteco, Zapoteco, Chol, Náhuatl, Otomí, Maya o Mazateco. Así te prejuzgan sin tener idea de la comunión del sagrado ancestro. Ni saben leer un cielo estrellado de cosmogonía. Quien te llamó indio te vio tropezar con tu franca risa pura y singular. Indígena gritan a modo de insulto, porque simplemente no saben pensar. Ya quisieran miles tener pies ligeros como el tarahumara, o hablar con la luna que cuida tus campos y dicta tus siembras. Comprender el sol, cuarzos, equinoccios o viejos solsticios, o reconocer en otro el saber, la gran energía. Al final tu falda bordada nos muestra los valles pintados de multicolores. India campesina, levanta la frente y camina digna. Viste tu pasado y arranca 1000 versos, pues eres poesía. Siéntete orgullosa de las bellas flores sobre tu cabeza y airosa presume tu hermoso rebozo que deja los hombros al beso del viento. Luce tus bordados en hilos de seda sobre el Keshkemet, y tú, buen paisano, sábete encumbrado en el colorido del dulce zarape y el alegre poncho, pues un mexicano lo es para el mundo en traje de charro de plata. Llevas en la voz cantos de las sierras, Mezquital, Tepegua y aquella Huasteca, y ese que critican neófito y cobarde desconocen líbanos tan nobles como el Tapio o el Chinicuy. Purequicha muestra el candor que oculta el buen zagalejo. Coras y huicholes presuman al mundo tejedoras manos con dedos de artistas y única destreza. Y tú, oaxaqueña, muéstranos el sol junto a las estrellas de tu Cochahuanco. Oh, China poblana, reluce tu cuello lleno de abalorios y el negro vestido florido de encanto.
Mujer de los mayas, como la llorona, luce tu huipil. Recoge el fustán y deja admirar tus pies de marfil. Presume el jarocho, esa guayabera, blanco pavo real, y baila la bamba. Que mueran de envidia del traje de gala que luce una choca hablando chontal. El idiota que te llamo así, mire tu grandeza. Y con pecho henchido, soy nagua, huichol, yaqui, tlaponeco, mexica, purépecha, indio a mucha honra. Eres emblema de una gran nación de cabeza olmeca, porque eres el aire donde transitó el regio Quetzal, que este país de serpiente azteca le debe a tu raza nuestra libertad. Qué belleza, qué belleza, Para hermosísimo. el historiador. Sí, sí. No, es un poema que, bueno, resalta mucho, digamos, la cultura de México. Yo me iba imaginando hasta las cabezas olmecas y todo, las mujeres en sus atavíos. Es un verdadero poema precolombino que exalta la figura del mexicano, ¿verdad? En toda su hermosura, en toda su grandeza y en toda su belleza, ¿verdad? Porque incluso, bueno, la historia de México, bueno, para los que somos historiadores, pues sabemos, es una historia llena de majestuosidad, ¿verdad? Y de dignidad, porque no fue para Hernán Cortés fácil la conquista de México y nunca lo será y nunca lo fue, ¿verdad? Porque es un pueblo aguerrido, es un pueblo que ama ancestralmente el canto es parte de su tradición, canto en palabras y canto en colores y canto en aves, es una belleza. México es un país de colores, es un país único, ¿verdad? Con una grandeza que no solo es arquitectónica, sino también, digamos, los mayas, los aztecas, la filosofía, la forma en que ellos, la cosmovisión del mundo, todas estas cosas que hacen del mexicano y de la mexicana, pues se sientan muy orgullosos de su país. Y después, pues obviamente todas esas influencias se mezclaron, ¿verdad? Con los grandes románticos, ¿verdad? Que ha tenido México y que se combinó toda esa belleza, esa armonía de colores y historia con lo que es, ha sido la cultura ancestral de la música en palabras a través de lo que se llaman los mariachis, ¿verdad? Que ya tenemos a Agustín Lara y todos los grandes, bueno, el Divo, ¿verdad? Que ya ha fallecido. Tanta grandeza que tiene México en toda su historia, que básicamente pues es maravilloso, es cultura de exportación al mundo, ¿verdad? Y pues, qué más hermoso que... Sí, también, Juan, en este sentido, yo creo que toda Latinoamérica tiene tal riqueza cultural, este bagaje que es enorme, que es impresionante. Digamos que México por tamaño como el hermano mayor, pero Ujú, los demás países, cada uno tiene su grandeza. Está Perú, está Bolivia, está pues todo, ¿no? Argentina, todos los países de Latinoamérica, obviamente Costa Rica, todos tienen un vestigio, estamos parados sobre cadáveres, sobre sangre, sobre historia, sobre llanto, sobre grito, sobre lamento, sobre victoria. ujú. Es tremendo, si te pones, cuando te pones a analizarlo, es tremendo, es una maravilla por donde lo veas, porque independientemente de la transculturación de los países que vinieron a colonizar en su momento, pues todos de alguna u otra manera supimos levantarnos y ponernos de pie, y aquí estamos y seguimos en la lucha. Entonces es esta amalgama, yo creo que este cariño de pueblos latinoamericanos que no deberíamos perder jamás, y que bueno, ya el gran José Martí lo dijo en su momento, ¿no? Creo que todos tendríamos que hermanarnos de esta forma y sentirnos muy orgullosos de Claro, todo lo que se ha logrado en cada uno de los países. Y bueno, pues sí es un poquito de aporte, te decía yo, a estos pueblos originarios que segura no me vas a dejar mentir, en tu país habrá, y habrá también discriminación y habrá esta crítica
y que no me parece justo, ¿no? Entonces, es ese grito también que yo te decía de este poema social, es decir, a ver, ¿por qué, no? Hagamos un poquito de conciencia. Entonces, esa es la invitación también, claro. Claro, a escribir lo que te brote. claro, y es un caleidoscopio, ¿verdad? De un crisol de culturas que, que tuvieron su síntesis en América, porque América, pues, fue el Claro, refugio de la síntesis, ¿verdad? Como diría Hegel. claro, Y diría Marx, es la síntesis de la síntesis, ¿verdad? En la dialéctica hegeliana ujú, sería, digamos, la gran síntesis del mundo, porque en América confluyó, digamos, la humanidad entera. Es un crisol de culturas, ¿verdad? Por eso es que claro, claro, el latino es único, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, cuando uno ve el fútbol carioca, el fútbol brasileño, entonces uno dice, pero ¿qué es esa alegría? ¿Qué es esa belleza? En cómo ellos viven esa alegría en el fútbol. Pero es que eso es una cosa que a ellos les brinca por todo lado. La claro, parte de sus ancestros y de los quilombos y de todo eso está mezclado y se mezcla en el fútbol, ¿verdad? Y se mezcla también en los carnavales y en todo. Entonces, realmente hablar de América, como vos decís, Erika, es como hablar de lo que decía Gao, ¿verdad? Gabriel García Márquez, un Macondo, un mundo mágico, son total. mariposas de colores y toda la cosa. ¿Ah? Sí, Sí, sí. es una belleza tremenda. No en Y sobre balde, no en todo ha balde, tocado esa música claro, esa poesía que se hizo música, es ¿no? Y esa que ha música, trascendido fronteras y que acá todo el mundo conoce Macondo y que todo el mundo baila los ritmos y también andamos diciendo pura vida y nos gusta porque todo se contagia. Yo creo que las cosas buenas, pues eso tienen que tener claro, contagio. claro, Tiene que ser como el virus, contagiarse. claro. Erika, nos gustaría seguir escuchando algunos otros Bueno, poemitas que tengas por ahí. voy a leerte este que se llama I Want to Believe. Si quieres, luego lo comentamos. Este es de el poemario Universo y dice así: I want to believe. Creer que un día vendrán desde sus naves con su verde alien y su curiosidad para saber si los náufragos siderales realmente tenían sueños y que las cucarachas sobrevivientes les digan que no solo creamos insecticidas, injusticia, guerra, miseria o mezquindad, que fuimos mucho más que eso, que cuando murió el Edén inventamos los invernaderos para las orquídeas y las mandrágoras, y de la música en odas a la alegría que podíamos provocar. Yo quiero creer que logramos desatar la máscara del rostro de los fantasmas y pudimos dejarla caer sobre una espalda desnuda para tocar un requiem y también al amor, con la calavera de Hamlet en las manos, descubriendo la verdad de golpe a los misterios y ansiedades que gritaba el telón. Yo quiero creer que nuestro paso por esta breve historia contará algo más que un átomo esparciendo añicos, algo más que la toxicidad en los océanos y los peces desaparecidos, que admiramos las estrellas en el mar de Budapest, que vibramos ante la belleza de una mancha de Dalí, mucho más que ante el oro de Cortés. Yo quiero creer que al final el encuentro de dos almas hizo más que el running y el fitness juntos, que ese instante místico era el sentido de todo, que bailamos abrazados bajo la luna dentro de un reloj de arena, que la curiosidad de tocar el otro plano era como la fe de Indiana sobre el arca que no quiso ser hallada. I want to believe que un día un extraterrestre sonreirá al leer a Cyrano, llorará con Romeo y Julieta, bailará con un tango y dirá por la puta galaxia que bien sabes de café de grano. Que al ver los girasoles de Van Gogh entienda
que el carbón y el dolor también nos regaló un poema, que el tenedor que inventó Da Vinci fue tan útil como la paz que irradiaba su última cena. I want to believe que nuestro breve paso por la historia universal cuente que fuimos mucho más que las calaveras de cristal que resuman en sus bits lo que ya no podrán decir los mayas, las luciérnagas ni los pepinos. I Bellísimo. want. Aguanto believe, sí. Yo quiero creer, sí. Hermosísimo, hermosísimo poema que bueno, también toca desde, por eso la riqueza de tu léxico y de tu bagaje. Toca desde temas esotéricos, como ahí mencionaste la mandragora, bueno, esa planta que fue tan utilizada por Paracelso y otros grandes Tan que, rara, ¿no? que andaban buscando precisamente fórmulas del elixir de la vida y cosas así. ¿Va? Sí, sí. Entonces, digamos, desde ese punto de vista hasta las imágenes preciosísimas, las calaveras de cristal, otros de los grandes misterios y todas esas Claro. cuestiones, refleja precisamente pues una mujer que conoce muchas cosas, ¿verdad? Que no estamos hablando de que es una neófita en lo que es la cultura, ¿verdad? Sino que es una persona que lee mucho, que conoce mucho y que tiene un bagaje cultural muy rico, muy amplio, ¿verdad? Y que conoce también mucha historia, porque se refleja también en tu poesía, ¿verdad? Bueno, yo Sí, me digamos, gusta mucho la arqueología también. claro, Soy apasionada de Erika, las culturas. nosotros, bueno, el año pasado, eh, 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 un mexicano, Jesús López Albarrán y mi persona, presentamos un proyecto en la Universidad Nacional de Costa Rica y la UNAM de México para precisamente, digamos, desarrollar un modelo didáctico que es el conocimiento de la historia a través de la poesía. Entonces desarrollamos toda una serie de talleres para enseñar, digamos, la historia de una manera que el estudiante, en vez de tragarse un libro o así, se le enseña la historia y después se le dice, ok, hagan la síntesis con una canción, una poesía, un poema, un verso, Más didáctico. que a usted le quede con respecto a lo que se dio en clase. Entonces, él empezó a hallar al instituto, porque él es el director de un instituto precisamente de enseña historia y cultura. Y pues yo también, digamos, de aquí lo implementé en dos escuelas modelo. Y entonces, pues los resultados fueron muy interesantes. Y de hecho, digamos, la Universidad Nacional y la Universidad de la UNAM nos dieron unos títulos y nos incentivaron de que esa experiencia pedagógica la transformáramos en una tesis. Entonces, en eso estamos, digamos, todavía tratando de darle un poquito más de cuerpo para ver si, digamos, nos la publican, y, digamos, entre la Universidad Nacional y la UNAM para que sea un legado, ¿verdad?, de nosotros Claro. hacia digamos, esos dos países que han crecido y se han hermanado y se han querido mucho y se han unido en muchas ocasiones, ¿verdad? México y Costa Claro que Rica, sí. ¿verdad? Qué interesante, qué bueno y que éxito, éxito, porque ojalá que se dé y de la mejor forma, porque es lo que decíamos hace rato, ¿no? Sí, Lo que nosotros heredemos a estas nuevas generaciones es lo único que vamos a dejar ahí, claro, como el poema, ¿no? claro, Erika, por ejemplo, Quiero digamos, creer. digamos, bueno, eso precisamente nosotros cuando, bueno, nosotros somos educadores, tanto Jesús López Albarrán, que es profesor de historia, yo también, digamos, dando por ese lado, hago aportes con la Universidad Nacional, me dedico a secundaria, primaria, y ando, digamos, viendo cómo se enseña la historia en las escuelas y los colegios y las universidades. Entonces, parte de eso, yo he conocido mucha gente
brillantísima, intelectuales, filósofos, doctores en historia, toda la cosa, y llegado a la conclusión, ¿verdad? De los últimos grandes sabios, de uno que hablé que ya se murió, bueno, no sé si lo conociste, a Leopoldo Sea, y Leopoldo Sea decía sobre el ser latinoamericano, precisamente, y la esencia del ser latinoamericano. Y él decía que el ser latinoamericano no se puede definir porque está por definirse. Y nunca se ha definido porque no conocemos cuál es su verdadera esencia. Para acabar con los dos. eso era como para estar uno meditando y meditando y no, como un Bueno, rompecabezas que no tiene solución, ¿verdad? Pero claro. dentro de las cosas más importantes que él decía es que al ser, digamos, el ser latinoamericano único y diferente de todo lo que se pueda definir, porque no se puede definir, entonces le queda una tarea y es precisamente la teoría de la complejidad. Entonces, por ejemplo, cuando vos hablas en tu poema, esa complejidad de retratar la cultura de una manera compleja y bella a la vez, eh, reflejamos ese ser latinoamericano en alguna forma, porque no definimos, pero sí damos esbozos, pinceladas de lo que es ese crisol cultural que llevamos por dentro y que reflejamos en nuestra forma de ser y en nuestras manifestaciones culturales. Por ejemplo, aquí digamos llega un europeo, llega un gringo, llega cualquier persona y va a las mascaradas que se hacen en barba y ese chalo se queda eh, Sí, sí, sí. patitiazo porque no, Patidifuso y boquiabierto. porque no entienden, por ejemplo, por qué, digamos, aquí se visten de payaso y le vuelan chilillo y se visten con cara de diablo y otras. Igual que acá, ¿no? El Día de Muertos que se ven mitad de vestido de Catrina o de Catrín se quedan igual, o sea, y además celebrando la muerte, ¿no? Más bien la vida. Ajá. Es muy Entonces, obvio. esas son cosas que solo, digamos, se le ocurren a un latinoamericano, esa creación. Por ejemplo, cuando usted oye las canciones bueno, de México, ¿verdad? Pues, de los cantantes de ahora, Cristian Nodal, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿verdad? Ajá. No es que le esté haciendo publicidad, que sí me gusta mucho, como yo lo escucho bastante. Estás Eh, generando. sí, pero digamos, ¿en qué se refleja, digamos, tanta belleza, tanto de mariachi, el sentimiento y todo? Es que, digamos, es el latinoamericano en sí que se manifiesta. Agustín Lara, por ejemplo, usted oye una canción de Agustín Lara, Farolito, y uno queda, pero como enamorado de la luna, oyendo eso. Manzanero. Ujú. Entonces es parte de esa magia que tiene el latinoamericano, que Leopoldo, o sea, decía, bueno, ya si el ser humano es complejo, el latinoamericano lo es más aún. Es indefinible. Sí, Totalmente de acuerdo, totalmente de sí, acuerdo. claro. Que nos quiera conocer, que venga a México, que venga a Costa Rica. Costa Rica y que vaya a Brasil y que vaya a todos los países Toda latinoamericanos, Latinoamérica unida. claro. Y seguimos siendo una potencia. Por ahí, cuando el presidente de ustedes, López Obrador, Alno, eh, ¿verdad? Alno, López Obrador. Sí, sí. Cuando él hace unos discursos, cuando él habla, yo siempre le pongo atención porque es una persona que para mí merece mucho respeto y es una persona muy sabia, ¿verdad? Y cuando él habla, por ejemplo, acerca de quién dominó a quién, ¿verdad? Con el asunto este de los migrantes, eh, Es que él también es historiador, entonces también tiene, tiene, tiene una chispa muy, claro, muy interesante de cómo él entiende el mundo y cómo entiende las cosas, ¿verdad? sí, es una visión distinta, desde luego que sí, lo que nos está tocando ver en este México actual. De hecho, Obrador es de aquí, de Tabasco, donde yo Tabasco. vivo, Ujú. y es pues decir esto, ¿no? Finalmente lo que nos define también como país, pues son las decisiones que toman igual los políticos, que muchas veces no tienen que ver con el pensar del pueblo, el actuar del pueblo, pero bueno, te digo, es un cambio bastante notorio
muchos lo ven para mal, muchos para bien, pero finalmente hay un cambio, ¿no? Entonces, claro, eh, creo que en ese sentido, pues también hay que aplaudir las cosas buenas que se están haciendo. Al claro, final del día, creo que eso es lo que cuenta. claro, Uno confía en sus representantes, pues para eso, para mejorar. claro, claro. Y digamos, a veces es muy difícil y es muy fácil criticar, como dicen, Claro, por las malas decisiones políticas, pero es que hay que ver, digamos, la complejidad que es México, ¿verdad? Estamos hablando, y México es es algo enorme. terriblemente enorme, con millones y millones de habitantes y con millones y millones de problemas. Costa Rica, por ejemplo, tiene Por como supuesto. 8 millones de habitantes, por ahí andamos ya casi. Y es un país pequeño, Oh, es un país pequeño y es complejo. Imagínense ahora México, que es tan enorme. no, estamos rayando en los ¿Sí? 120 millones más o menos. Sí. O sea, comparado con nosotros somos una gotita de agua. Sí, 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 pero bueno, finalmente creo que es la gente, ¿no? La que marca la diferencia y en ese hacer de seguir mostrando y de seguir compartiendo esto bueno que se hace desde cualquier rincón del sí, planeta claro, mismo. Creo que eso es lo que es más interesante. claro. Sí, Erika, bueno, ya prácticamente, digamos, vamos llegando a final de nuestro programa. Para mí, digamos, este tiempo ni siquiera, digamos, pasó muy tan rápido, lo disfruté tanto, ¿verdad? Que se me pasó bastante rápido. Y pues hablar con una persona tan amena, con un bagaje cultural e histórico muy amplio y con esas bellas sonrisas y esas hermosas poesías, pues es un placer, ¿verdad? Digamos, a mí no me pagan por lo que yo hago, pero yo me pago con las cosas que a mí me llenan, ¿verdad? Yo para eso ya yo tengo mi profesión, tengo mi trabajo, tengo mis entradas, y esto lo hago por un asunto de hobby, por un asunto Para de, divertirme, diría el señor. para llevar, para llevar a difundir, digamos, la cultura, ¿verdad? Claro. Y que, digamos, la gente conozca esos maravillosos poetas y, y bellas poetisas que tiene nuestro continente, ¿verdad? Y para mí lo hago con mucho placer y para mí es que ha sido una gran terapia, ¿verdad? Porque todos tenemos una historia y creo que todos llegamos a las letras, algunos más heridos, otros menos, pero todos tenemos nuestra historia de vida y hemos pasado por nuestros procesos sentimentales, de cuestiones de todo tipo y pérdidas y toda la cosa. Entonces, Personales. pues entonces creo que la poesía llega a salvar a las personas, ¿verdad? Yo sí soy Salva, de salva. de ese concepto. Imagínense que cuando yo escribí un libro que yo quiero mucho, que se llama, un libro mío que se llama Te amo en silencio. Cuando yo lo escribí, yo lo escribí en honor a mi padre. Mi padre murió muy triste porque una enfermedad muy terminal, muy fea. Entonces yo se lo escribí a mi padre, ¿verdad? Ujú. En honor a él. Y cuando, digamos, eh, existen poemas ahí, que cuando, digamos, vendido mis libros y encuentro, digamos, a una señora que me se detiene se pone a llorar y me dice, ¿le puedo abrazar? Y bueno, claro que sí. Y entonces me dice, vieras que hay un poema que está en ese libro que yo lo adoro, porque ese poema parece que usted lo escribió a mi hijo, porque mi hijo murió así, así, así. Sí En- que se eh, identifica, ¿no? Entonces, entonces uno dice, bueno, lo que uno hace tiene un Claro. sentido digamos, le sirve a alguien. Entonces uno a través del arte logra sanar, ayudar a que una persona pues se sienta mejor o que una persona trascienda un duelo o trascienda un dolor y que tengan la esperanza, ¿verdad? Porque al final de cuentas ese es el mensaje que estamos llamados a ser agentes de cambio, personas que generan Claro. una conciencia diferente en diferentes temáticas y en diferentes tópicos,
pero tenemos un mensaje y tenemos que ser transmisores de ese mensaje. Y a través de la palabra bella, como el caso tuyo, y con esa cultura y con ese gran don de persona que tenés y esa psicología que has llevado también para ser gestora de recursos humanos y todo lo más, y proyectar tu imagen, pues yo te insto a que sigas por ese camino, ¿verdad? Por ese derrotero y que sigas alimentando y nutriendo pues la cultura en tu bello país. Para el Instituto Panamericano de las Letras ha sido un enorme placer y un honor haber contado con tu preciosa presencia la noche de hoy y esperamos a todos los amigos en la próxima programa de Entre Amigos, ¿verdad? El Instituto Panamericano de las Letras con Julio César Cerruti, ¿verdad? Que es nuestro director, que ha estado un poquito fregado de salud, pero ahí le mandamos nuestro abrazo y cariñoso Mejor para que vibra que se recupere lo antes posible. se Un recupere abrazo de pronto. verdad y tiéndele mi agradecimiento y gracias a ti, gracias a todo este hermoso grupo y además ya me agregué por ahí al grupo que tienen de Facebook y bueno, pues para toda la gente que nos siguió, que va a ver esto en diferido, me encuentran como ePadrón, es simple hashtag ePadrón y ahí van a Ajá. encontrar todos mis enlaces en cualquier red Erika, y si les interesa escuchar o leer algo claro. más, compartimos. Una última cosita, Erika, ¿dónde digamos nuestros amigos, poetas y seguidores podrían, digamos, adquirir tus obras? Bueno, yo tengo dos obras editadas, porque tú sabes que el hacer es una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Ujú. Publicadas y editadas tengo Púrpura y Azul, que es mi primer poemario, una recopilación de mucho tiempo, y Cósmico. Este lo encuentran directamente en mi página de Padrón y por ahí también, si lo quieren físico, se los podrían enviar la editora que es local. Si lo quieren en digital, pues también podría ser otra cuestión, ¿no? Ahí mismo. En mi página de Padrón, estoy en Facebook como Padrón y el Cósmico lo encuentran en editorialunisan.mx, me aparece por ahí, con este logo. Y se llama Cósmico, de Erika Cristina Rodríguez Padrón, y pues ahí también lo pueden adquirir directamente. Se los entrega, solamente es en físico, se los mandan a su domicilio en físico. Y demás textos míos en mi página, repito, de Padrón, o en mi YouTube, o en mi Instagram, porque estoy hasta en TikTok, entonces así como de Padrón me encuentran y ahí podrán ver cosas un poco más recientes y pues, lo que hemos estado haciendo, ¿no? En este tema que ya comentamos. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, un honor haber tenido a Erika Padrón en el programa nuestro y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta luego. La vida. Fuera vida.